Seguimos en Ágora y me acompaña Juan Carlos Morales, él es profesor de la Facultad de Derecho. El tema que nos ocupa hoy es las monarquías en el mundo. Una por una han venido cayendo muchas monarquías en Europa, Juan Carlos. Quedan 10. Hemos hablado de las monarquías de España, Inglaterra. Las de España han sufrido un bajón. Tú pronosticas que se va a poder mantener por lo menos en el futuro previsible. También la monarquía inglesa. Las otras 8 monarquías europeas, ¿qué les depara el futuro? ¿Sobrevivirán? Yo pienso que sí. En países, por ejemplo, como Luxemburgo, como Holanda y como Bélgica, sobre todo Luxemburgo y Holanda, con un nivel de desarrollo tan elevado y con una figura monárquica de monarcas que tienen años arraigados en el pueblo. No creo que haya una variante. La monarquía en Holanda es muy popular. La monarquía en Luxemburgo es popular increíblemente. Y las monarquías escandinavas, Noruega, Suecia y Dinamarca, son muy populares sus monarcas. Bueno, yo te digo, yo viviendo en un país con el nivel de seguridad social que hay, claro, prosperidad, etcétera, ¿para qué voy a cambiar el sistema si así estamos bien? Claro, claro, es increíble. Y te digo, hay un total sometimiento de la ley a estos monarcas. Y la Casa Real tiene ese papel unificador de la sociedad. Yo pienso que sí, incluso el caso de Mónaco también. A pesar de los escándalos. A pesar de todo se ha mantenido. Además es un paraíso fiscal y la población tiene un nivel de vida altísimo, tanto así que ni siquiera pagan impuestos. Evidentemente que los impuestos no les interesan a los gobernantes porque tienen mucho dinero, el Principado da mucho dinero. Entonces, para no hablar de Liechtenstein, que nos había quedado, que es un principado que queda al lado de Suiza, y entre Austria y Suiza, y que es uno de los últimos principados que quedaron de los miles que había en la Edad Media. Es el único que ha quedado, que se nos había pasado. Pero evidentemente que sí, tienen una estabilidad política muy grande y no podemos predecir un futuro negativo, negro para esa monarquía. Fuera de Europa, que son monarquías mucho más controvertidas y con las cuales curiosamente nuestro presidente Chávez tiene mejor relación con esas monarquías que con las monarquías en Europa. Desde el año pasado se ha venido dando esto que ha venido a llamarse la primavera árabe, pero se han atacado son sistemas no monárquicos, dictadores como Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto y ahora el caso de Bashar al-Assad en Siria. Ninguna de esas son monarquías, pero en el mundo árabe hay varias monarquías. Sí. Marruecos tiene un rey, Jordania tiene un rey y quizás la monarquía más absoluta de todas cuantas hay, que yo no diría que es el Vaticano. Claro. A pesar de que el Vaticano ciertamente es una monarquía absoluta, pero de pequeña dimensión, pero que es la monarquía de Arabia Saudita, que es quizás la más despótica de todas. Sí. ¿Podría extenderse la primavera árabe a las monarquías de esa región? Yo pienso que la situación política en esos países es distinta, ¿no? En Bahrein, por ejemplo, que es un emirato, sí se dieron bastantes conflictos, ¿no? En contra del poder absoluto del rey, del emir. Del emir. Y en Omán también, al sultán. Pero en las otras monarquías como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, no se ha visto el efecto de esa primavera. Jordania es un país que, a pesar de su situación geográfica y muy particular y política, su situación política, la monarquía se ha mantenido por mucho tiempo. Y Marruecos es una monarquía absoluta casi. Una monarquía con muy pocas libertades. Pero no da señas de cambio, pues. No da señas de cambio tampoco. Ni de una confluencia de fuerzas negativas hacia ella. También están las monarquías asiáticas, el Japón, por ejemplo. Bueno, eso te quería preguntar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, al emperador Hirohito se le obligó a aceptar una cláusula en los términos de la rendición de Japón de que él ya no iba a ser un dios encarnado. Cierto. Y lo tomó muy a regañadientas. Y bueno, a partir de ese momento se pensaba que eventualmente Japón, siendo un país súper industrializado, tecnológico, occidentalizado compulsivamente, la monarquía no iba a perdurar, pero ahí está, siguen. ¿Qué pasa? Es que en Japón se mantiene la monarquía. ¿Por qué no se ha caído con toda la influencia americana? Y Estados Unidos no es un país, no es una monarquía. Lo que pasa es que el emperador, después de la Segunda Guerra Mundial, el emperador no solamente renuncia a su condición de Dios,
sino que tuvo que adaptarse a la creación de las bases de una nueva forma de gobierno. Evidentemente era una monarquía absoluta, donde los generales mandaban incluso tanto como el emperador, los militares, y por supuesto que su carácter teocrático fue eliminado ante la llegada de los Estados Unidos como país invasor y a la creación de las nuevas bases del Estado japonés. Actualmente la monarquía en Japón es otra figura representativa. El emperador gobierna, reina, pero no gobierna. Evidentemente la figura del primer ministro es la que tiene... Hay un jefe de Estado que es él, y un jefe de gobierno, donde el jefe de Estado es representativo en el caso del emperador, y el jefe de gobierno es el que lleva el poder ejecutivo efectivo. Hay una constitución, o por lo menos hay una serie de normas jurídicas que le dan un carácter referencial y decorativo a la figura del emperador. De todas maneras, la monarquía en Japón tiene mucha popularidad, y el trono del Japón tiene más de 1600 años. Bueno, pero aquí volvemos, ¿no? O sea, Francia estuvo desde la Edad Media en la monarquía, pero en 1789, bueno, hasta ahí llegó pero, luego se restauró, pero ya los franceses no querían. Pero yo vuelvo, insisto aquí, Juan Carlos, no es un buen argumento decir que puesto que algo lleva mucho tiempo, se deba continuar, ¿no? Yo creo que la tradición tiene mucha importancia, y tiene importancia en los países donde esa tradición ha sido larga y ha contado con el arraigo entre la población. ¿Por qué crees que en Italia la monarquía desaparece? Porque era muy joven. Apenas desde 1870, cuando se unifica Italia y se crea el Reino de Italia. Claro. No, sí, ciertamente eso explica por qué perdura, ¿no? Lo que yo cuestionaría es que sirva como un buen argumento para convencer a la gente de que la monarquía deba continuar. Muy brevemente, en un minuto, por favor, Juan Carlos. Brasil, ¿alguna posibilidad de que regrese? No, ya se hizo un referéndum. Pero ese referéndum cierra la posibilidad de futuros referéndums. Años para ver si la población quería una monarquía o no. Y la población a pesar de que tuvo una importante votación, que no recuerdo ahorita, pero fue importante, la mayoría dijo que no. Bueno, te comento brevemente la anécdota de un querido tío que tuve en España, el tío Juan Medina, ya fallecido, monárquico de frente a pie. Y entonces cuando nos venía a visitar a Venezuela, nos trataba de convencer a nosotros de que eligiéramos un rey. Y cuando estuvo en Brasil, veía con mucho entusiasmo, estuvo en la época de ese referéndum, que fue los años 90, veía con mucho entusiasmo la posibilidad de que la familia Braganza regresase al trono, pero pobre sorpresa para él, se llevó un 2%, creo que fue ese referéndum, la opción monárquica. Juan Carlos, muy agradecido por tu visita a Ágora. Cuando quieras regresar, ya sabes que aquí estamos. ¿Cómo no? Agradecido también a Antonio Palmar, que estuvo en la edición y montaje y además de eso en el control técnico. Norelba Torres es nuestra productora, el profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Nos vamos con un tema de Aqua, Barbie Girl.